Bienvenidos, bienvenidos a este estudio de Fundamentos, un movimiento de discipulado integral, y nuestro lema es por el Rey y por su reino. Y creemos que es muy importante esta enseñanza porque de esta manera cambiaremos la vida de muchas personas como Dios ha cambiado mi vida a través del discipulado, y hemos visto también muchos cambios en muchas personas que han llevado un proceso de discipulado integral. Así que la primera lección es la Biblia. Introducción. La Biblia es una colección de 66 documentos inspirados por Dios. Recuerde que esos espacios en blanco tiene que ir rellenando, ¿verdad? Es muy importante. La Biblia es una colección de 66 documentos inspirados por Dios. Estos documentos están divididos en dos testamentos. El antiguo, que consta de 39 libros, y el nuevo, que contiene 27 libros. Si usted tomara su Biblia, ahí en esta parte justamente entre Mateo y Malaquías, o Malaquías y Mateo, podría ver que el Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo contiene 27 libros, ¿verdad? Así que entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio. Otra vez, si se ubican ahí justamente entre Malaquías y Mateo, algunas Biblias lo separa por lo menos una hoja en blanco, o por lo menos dice Nuevo Testamento. Ahí hubo por lo menos 400 años de silencio. ¿Qué significa? Que Dios ya no habló a profeta alguno. El último con quien Dios habló fue Malaquías justamente. Y el primero en hablar en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, a través de Juan el Bautista, ¿verdad? Eso lo tenemos de una manera muy clara. Así que, ¿pero qué pasó durante ese tiempo? Sin duda, hay un estudio completo acerca de estos 400 años, de lo que pasó. Obviamente es interesante, pero en esta ocasión solamente nos detendremos a decir que durante ese tiempo se escribieron otros libros llamados libros apócrifos o de segunda clase. Los libros son Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Sirácida, o también conocido como Eclesiástico, y Baruch. Estos libros no fueron inspirados por Dios, solo se inspiraron 66. Eso lo tenemos también claro, 66 libros inspirados por Dios. ¿Por qué decimos que no fueron inspirados? Vean lo que dice uno de los autores. Dice, uno de los escritores de los libros apócrifos escribió lo siguiente al final de su libro. Y yo termino aquí mi narración, dice él. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Eso lo puede constatar en segunda de Macabeos 15, 37 al 38. Recordemos que estos libros están en una Biblia llamada la Biblia Católica. Normalmente estos libros van agregados a esa Biblia. Los nuestros no los tienen porque estamos explicando de que no fueron inspirados por Dios. Y lo podemos afirmar con este autor que expuso y explicó al final de su libro. Esto indica lo que él dice, que Dios no estuvo con él, porque primero dice, esto fue lo que me propuse. Segundo, si es mediocre y sin valor. Tercero, solo eso fue lo que pude hacer. Ningún escritor inspirado por Dios escribió tal cosa. Los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios. Todos los profetas decían palabra de Dios, vino palabra de Jehová a mí. Estos autores estaban tan seguros porque escuchaban a Dios, recibían de Dios las enseñanzas. Pero en el caso de los libros anteriores, no encontramos en ellos una claridad con respecto a que Dios inspiró o les inspiró a ellos, ¿verdad? Eso es importante. Si hay alguna duda o pregunta, recuerden que este estudio es un estudio guiado, es un estudio donde tenemos que cubrir cierto tiempo, cierta enseñanza nada más, y no extendernos. Si hubiera alguna duda o pregunta, por favor, con toda confianza en el WhatsApp o en el chat, usted puede hacerlo.
En cuanto a nuestra Biblia, dice, los 66 libros es un libro único. ¿Por qué es un libro único? Porque fue escrito durante 1600 años, por más de 40 generaciones y por un aproximado de 40 autores de todo trasfondo social. Cuando hablamos de trasfondo social, estamos diciendo que algunos fueron reyes, algunos fueron sacerdotes, algunos fueron pescadores, y en fin, cada uno tuvo su diferente trasfondo. También fue escrito en 3 idiomas o en 3 continentes diferentes. Si podemos ver nuestro mapa por ahí del mundo, podemos localizar a África, y justamente en uno de esos continentes se escribe la Biblia, en África. Tenemos, por ejemplo, en África el río Nilo y otros lugares famosos donde Moisés y los israelitas estuvieron viviendo por muchos años. Después tenemos más arriba de África, tenemos Asia. Llegan los israelitas y luego posteriormente el apóstol Pablo recorre muchos de esos lugares predicando, enseñando y plantando iglesias, y luego Europa, también donde él llega al final de su vida. Así que tenemos que fue escrito en 3 continentes, África, Asia y Europa. Pero también fue escrito en 3 idiomas diferentes. Tenemos que fue escrito en hebreo, el idioma de Moisés, ¿verdad? Hebreo. Y luego tenemos el arameo. El arameo, nada más una pequeña parte fue escrito en arameo, especialmente el libro de Daniel, porque Daniel estaba en Babilonia y era el idioma que hablaban en esa época. Pero también tenemos el idioma griego. Así que tenemos 3 idiomas diferentes, serían hebreo, arameo y griego. Finalmente, su contenido, el contenido de la Biblia, incluye cientos de temas controvertidos. Pero es interesante, y la pregunta se hace aquí, ¿por qué la Biblia no presenta ningún error? Bueno, tanto Moisés como David, y tenemos a Juan, el último escritor de la Biblia, entre ellos no hubo ningún tipo de contradicción. Hay aparentes contradicciones que al investigar tiene una claridad, y ninguno de ellos se contradice. ¿Por qué? Bueno, porque fue Dios quien inspiró tanto a Moisés, tanto a David, a los diferentes escritores, como a Juan el apóstol. Entonces, no existe ningún error porque el autor fue Dios, porque Dios fue quien inspiró a ellos, ¿verdad? Como quieran ponerlo ahí en ese espacio. El inciso D dice, la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia también se le conoce como las Escrituras. Se le menciona en algunas ocasiones así. ¿Qué declara 2 Timoteo 3:16? Bueno, 2 Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura o toda la escritura es inspirada por Dios. En ese espacio van a poner toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de toda, estamos diciendo que Dios inspiró los 66 libros, ¿verdad? Los 66 libros. Estamos hablando de 1189 versículos. Perdón, capítulos. 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos aproximadamente. Todo esto, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la Biblia, todo fue inspirado por Dios. Es decir, ninguno de los autores, como bien decía el que escribió Macabeos, por ejemplo, habla de lo siguiente: esto fue lo que me propuse. Ningún autor de la Biblia, algo que Dios inspiró, fue de su propio pensamiento. Tampoco fue una escritura mediocre y sin valor. No, simplemente fue algo que Dios les dijo que escribieran y ellos lo hicieron. Y esto lo podemos afirmar cuando leemos esto. Dios habló a hombres llamados profetas, también conocidos como santos hombres de Dios. Él dio los mensajes exactos que quería comunicar. Quiero que vayamos a la Biblia, por favor, y
Puede encontrar ahí o podemos leer 2 de Pedro 1, 20 y 21. Este pasaje nos enseña algo maravilloso, algo grandioso. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice lo siguiente. Escuche esto que es importante. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ningún hombre trajo o escribió parte de la Biblia por su propia idea, por su propio pensamiento. No, es Dios quien estaba guiando las circunstancias, Dios quien estaba poniendo todo en orden. Recordemos que Dios es el dueño de la historia. Por lo tanto, Él inspiró a cada autor en su tiempo, en su momento, en su contexto, en su idioma, para que Él, Dios, quien es dueño de la historia, comunicara y quedara escrito lo que Él quería que conociéramos. Así que esto es maravilloso. Unas veces, hablando de Dios, unas veces habló de manera audible a sus profetas. Otras veces lo hizo por medio de visiones o solo habló directo a sus mentes. Dios hizo que los profetas escribieran lo que Él les habló. Por eso todo lo que tenemos en la Biblia es palabra de Dios, es inspiración de Dios, salió del pensamiento de Dios y lo puso en el pensamiento del hombre y luego del pensamiento del hombre fue escrito en papel. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Es Dios, genial. Nuestro Dios es maravilloso. El inciso E dice, la Biblia ha sido pasada con extrema exactitud para nosotros. Los profetas originalmente escribieron las palabras de Dios en rollos, ¿verdad? Generalmente hechos de piel de animal o de papiros. Estos papiros eran hechos de fibra de vegetal, tal como lo tenemos las hojas obviamente el día de hoy, solamente que el proceso anterior era diferente o anteriormente era diferente, eran hojas más gruesas y estos materiales se arruinaban con facilidad. Es por ello hacían varias copias, aunque todas se copiaban a mano. Hay más manuscritos antiguos de la Biblia que cualquier otro libro en el mundo. Estos copistas se tenían que bañar antes de copiar porque era algo sagrado lo que ellos hacían. Pero también tenían que ser expertos en la palabra. Y ellos copiaban literalmente, letra por letra, lo tenían que contar una y otra vez para que esto quedara muy claro y no se borrase nada de lo que Dios había dicho. Así que ellos tenían un trabajo muy, muy excelente. Los escribas fueron tan exactos en su transcripción. Bueno, a los copistas también se les llamaba como escribas o escribanos. Ellos hicieron una labor tan importante. Cuando en 1947 un pastor de ovejas halló en una cueva los famosos rollos del Mar Muerto, todas contenían el mismo texto. No se encontraron diferencias significativas. Bueno, un pastor de ovejas estaba pastoreando ahí por el Mar Muerto y él aventó una piedra en una cueva por ahí y él escuchó que se quebró algo dentro. Entonces hizo todo lo posible por bajar a la cueva y cuando bajó encontró ollas de barro grandes y cuando él lo destapa había muchos rollos, como los que dijimos estaban ahí, y él comenzó a ver qué eran y se dio cuenta que eran copias de la palabra de Dios. Entonces los expertos, avisó a los demás, los expertos llegaron a revisar y los expertos que no creen en la palabra dijeron, bueno, ahora tenemos copias antiguas de la Biblia. Todas estas copias que son antiguas van a contradecir lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Así que ellos buscaron errores, pero para sorpresa de ellos es que no se halló ningún error en esos escritos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios fue quien preservó esta palabra
en esta sección, en este lugar del Mar Muerto, y como lo preservó en otros lugares también. Fue algo grandioso. Recordemos que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. Eso es maravilloso. Así que decían exactamente, ¿verdad? Decían exactamente lo que ya estaba escrito. Podemos confiar entonces en la Biblia porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es otra cosa fuera de nuestro conocimiento, es decir, no es cualquier cosa, pues, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Así que debemos tener mucha confianza porque Él fue quien lo escribió. Inciso F, la Biblia es un registro histórico exacto. Cuando hablamos de historia, estamos diciendo que Dios es el dueño de la historia y todo está escrito aquí en la palabra. Todo lo que Él quiso escribir está aquí. Por ejemplo, los descubrimientos arqueológicos concuerdan detalladamente en lugares, detalles culturales, nombres, fechas. Es decir, en nombres se puede encontrar en la arqueología que han descubierto nombres, fechas, se le puede ver en todos los descubrimientos cómo Dios ha hecho que en la actualidad se descubran cosas nuevas para apoyar la inerrancia de la Biblia. Un ejemplo de esto es lo que pasó en el Mar Rojo. Nosotros sabemos qué pasó en el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando Moisés abrió, o Dios abrió a través de Moisés el mar y ellos pasaron en seco, fue bastante fabuloso. Pero hace no mucho tiempo, unos buceadores bajaron a parte de ese mar y empezaron a investigar porque se había hundido un barco. Comenzaron a buscar restos de la embarcación, pero aparte de los restos de la embarcación, ellos encontraron muchos cráneos, cráneos de personas, cráneos de todas esas personas que estaban ahí, y también empezaron a encontrar ruedas de carruajes, y también empezaron a encontrar espadas, obviamente en su estado de descomposición, y empezaron a deducir de qué era esto, de quiénes eran esto, pero nosotros ya sabíamos, la Biblia ya nos había afirmado qué es lo que había pasado en ese lugar. ¿Ven esto? Entonces, ese descubrimiento que ellos hicieron, que el mundo secular hizo, que las personas que no creen en Cristo descubrieron, es algo que ya estaba en la Biblia. Nosotros ya sabíamos lo que había sucedido, quiénes eran, cómo pasó, cómo sucedió. Todo esto afirma que la Biblia es verdad. Así que todo esto afirma que la Biblia no tiene errores. Y eso es importante porque podemos confiar en él. Inciso G dice, la Biblia es el mensaje de Dios al mundo. Lo hizo mediante el pueblo judío. Podríamos decir que Israel, hablando del pueblo de Israel, era el instrumento que transmitía el mensaje de Dios al mundo. Es como un megáfono, ¿verdad? O una bocina, es como Dios hablando y el pueblo de Israel usando ese medio para comunicar al mundo. En este caso, el pueblo de Israel. Isaías 43:10 declara, vosotros sois mis testigos. Eso van a poner aquí, mis testigos, ¿verdad? Refiriéndose al pueblo de Israel. Cuando habla de mis testigos se refiere al pueblo de Israel. Podemos decir que todos los escritores eran judíos, a excepción de uno, ¿verdad? A excepción de uno. En este caso, ustedes van a poner en el espacio aquí Lucas. Lucas. Así que Lucas es del pueblo gentil, no es judío, pero él también fue uno de los escritores. Inciso H. La Biblia tiene las respuestas a las más importantes preguntas de la vida. En la Biblia, Dios se revela a sí mismo, nos dice quién es y cómo es. Así que si queremos conocer a Dios, tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Porque vamos a conocer quién es, cómo es, qué hace y qué planes tiene, qué hizo en el pasado, qué está haciendo ahora en el presente y qué va a hacer en el futuro. Todo está en la Biblia.
Nos cuenta, en la Biblia nos cuenta acerca de nosotros mismos, nuestra relación con Él, cómo podemos relacionarnos con Él, con el mundo que nos rodea, unos con otros, durante este tiempo y por toda la eternidad. Él nos da respuestas para nuestro ahora, pero también para nuestro futuro. Así que eso es grandioso. Es Dios dejando todo escrito para que nosotros pudiéramos deleitarnos en esta escritura y poder conocerle a Él, ¿verdad? También nos dice de dónde venimos, nos muestra el pasado, nuestros orígenes, también nos dice para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito de estar en esta tierra. No solamente nacimos por casualidad, no, tenemos un propósito. Dios nos creó con un propósito para este tiempo, este tiempo. Dios te hizo con un propósito ahí donde tú naciste, con la familia que naciste, el por qué pasó lo que pasó. Dios tiene un propósito contigo, un propósito grandioso, pero también nos cuenta hacia dónde vamos, ¿verdad? Y es interesante. Y las preguntas que tuviéramos están aquí en la palabra de Dios. Inciso I. La Biblia es el mensaje personal de Dios para cada uno de nosotros. Es el mensaje más importante jamás dado. Es decir, no existe otra palabra como esta. No, no podemos hallar otra palabra tan viva, tan verdadera, tan real. No podemos encontrar. Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, hay algunas preguntas. ¿Por qué debe ser importante para ti y para mí el estudio de la Biblia? Porque esa es una respuesta personal, ¿verdad? Ahí pueden contestar libremente. ¿Por qué debe ser importante para ti y para mí el estudio de la Biblia? Ponga, ¿por qué? ¿Por qué debe ser importante para ti el estudio de la Biblia? Como lo es para mí. Yo tengo mi respuesta, mi respuesta. Pero una de mis respuestas podría ser, es importante porque es palabra de Dios. ¿Ven esto? Es palabra de Dios, es decir, no es cualquier palabra, no es un libro de ciencia, matemática, filosofía y lo que sea, no, es simplemente la palabra de Dios, es Dios dejando todo escrito aquí. Por lo tanto, si es Dios, si Él dejó escrito esta palabra, debe ser importante. Si Él dejó todo esto escrito, si Él preservó su palabra hasta ahora, debe ser importante. Si es importante para Él dejarlo escrito, debe ser importante para mí el leerlo, para mí el estudiarlo, para mí el vivirlo, debe ser importante. Así que para mí, porque es palabra de Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuáles podrían ser tus distracciones más comunes para no leer la Biblia? ¿Cuáles serían para ti? Algunos posiblemente el trabajo, ¿verdad? El trabajo que es para algunos un poquito complicado. Ellos dicen, no puedo, es que no me da tiempo para leer la Biblia, el trabajo. Pero no es cierto. Eh, Hay gente que aún en el trabajo, en su tiempo de descanso, lee la Biblia. En su tiempo de tranquilidad, le dan, no sé, media hora, una hora para comer o algo. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y si podemos pensar y analizar nuestro tiempo y organizar nuestro tiempo, siempre hay tiempo para, especialmente para la palabra de Dios, ¿verdad? La familia, otro podría decir, la familia es que la familia, pero no es cierto, ¿verdad? Incluso podemos unirnos con la familia y juntos leer la palabra de Dios. Los chicos, los grandes, los padres y todo lo demás. Diversión. Algunos se la pasan divirtiéndose constantemente y no tienen tiempo para la palabra de Dios. Algunos otros u otros pueden ser su pretexto los estudios, ¿verdad? No tengo tiempo. Bueno, si tienes estudio, si estás estudiando ya sea en cualquier nivel que estés estudiando, siempre hay un espacio, es cierto. Hay tareas, hay todo lo que tú quieras, sí. Pero ¿acaso no hay 5, 10, 15 minutos para leer la Biblia? Por supuesto que hay. Y debe ser leída. Si pasas tanto tiempo leyendo otros libros, te desvelas por leer otros libros, ¿por qué no? Lees la Biblia que es vida, que es paz, que es tranquilidad, que podemos conocer a Dios, que ahí encontramos la salvación, que ahí encontramos las respuestas para nuestras necesidades. ¿Por qué no hacerlo? Otros, el celular. Tienen unos nervios en los dedos que quieren estar tocando el celular continuamente, quieren tenerlo ahí.
siempre. Entonces, si nosotros fuéramos disciplinados y pudiéramos tener dominio propio, el tiempo que usamos en el celular, en otras cosas, podríamos ocuparlo para leer la Biblia, porque ahí encontraríamos la felicidad, la tranquilidad, la paz que necesitamos. El Internet, ¿no? Internet asociado con el celular y asociado con otros dispositivos es una amenaza para muchos. Yo deseo que no estés tan clavado ahí en estas áreas que podría dañarte la mente y el corazón, ¿verdad? Otros puede ser la televisión, pero en fin, hay muchas distracciones. No sé cuál sea tu distracción, espero que puedas renunciar a esa distracción, puedas sacar tiempo provechoso para que no sean una distracción y en vez de esto cambiar esa distracción por algo de lectura de la Biblia de una manera especial. Y sé que cuando eso lo hacemos o lo comencemos a hacer, Dios va a bendecir nuestras vidas en gran manera. De hecho, el propósito de la Biblia es eso, hacer sabio al sencillo. Y el que es sabio, al leer la Biblia se vuelve más sabio, ¿no? No importa la edad que tengamos, es necesario que tengamos esa sabiduría que viene de parte de Dios. Inciso J dice la Biblia es única. Solo la Biblia tiene el mensaje de Dios para nuestras vidas hoy. Nos dice, escuchen, nos dice lo que Dios piensa de nosotros y lo que Él considera nuestra mayor necesidad. Él nos conoce. Él conoce al ser humano, Él conoce al niño, al joven, al adulto, Él conoce a los matrimonios, Él conoce las luchas que pasan o que pasamos. Él lo sabe. Como persona, Él sabe si hay un vacío en nuestro corazón, Él lo puede llenar. Él sabe cuando hay un problema, Él puede ayudarnos a tener la solución, a tener la sabiduría para solucionarlo. Él puede llenar ese vacío cuando estamos en problemas, en necesidades, o incluso cuando tenemos, no sé, problemas emocionales, donde pensamos que nadie nos ama, pensamos que no hay solución a mi problema y pensamos que simplemente, no, nadie está interesado en mí, pero no es cierto. Dios está interesado en ti. Nosotros estamos interesados, ¿verdad? En ti. Y la idea es buscar a Dios y buscar ayuda con alguien que pueda, este, leerte algunas porciones de la palabra adecuadamente para tu necesidad y Dios va a ayudarte. Eso es, eso se puede afirmar porque hemos visto mucha gente salir de diferentes problemas. La Biblia afirma que el ser humano necesita salvación. Aquí está esto. La Biblia afirma que el ser humano necesita salvación. Recordemos que el ser humano nació desconectado de Dios, lejos de Dios. Dios aquí, el ser humano aquí. Un gran abismo en él. Está desconectado. Pero la Biblia dice, ok, hombre, necesita salvación. Necesitas a alguien que pueda salvarte, perdonarte y ayudar. Necesitas. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos. Porque se encuentra separado de Dios por su pecado. El pecado es aquello que separa al hombre de Dios, al ser humano de Dios. Pero también dice que la única manera de salvarse, de que el ser humano se salve, es creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan? Dios, el hombre, un abismo, pero Dios envió a Jesucristo para que Él hiciera un puente entre Dios y el hombre y de esa manera podrían acercarse nuevamente. Así que el hombre que nació desconectado de Dios puede nuevamente conectarse con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Bueno, creer en Jesucristo. Confiar su vida a Él, pedirle perdón a Él y decirle, Señor, quiero que me perdones porque soy pecador, merezco el infierno, merezco la condenación, pero sé que tú viniste al mundo a morir por mis pecados y yo creo que tú moriste por mí. Pido que me perdones y que me hagas una nueva criatura, que me hagas uno de tus hijos. Y Dios lo va a hacer. Cuando lo hacemos de corazón, Él nos salva. Y aquí hay una experiencia bastante grandiosa. Dice, Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso está en 2 Timoteo 3:15. Timoteo había aprendido de la palabra de Dios desde pequeño. Su madre, su abuela, habían pasado tiempo enseñándole
Él fue sabio, él conoció la salvación a través de Jesucristo y él se convirtió en un pastor de una de las iglesias de Asia Menor. Así que es importante también nosotros que podamos leer la palabra con devoción, con pasión, esperando que Dios nos hable y conocer a Dios y conocer cuál es mi propósito en esta tierra. Y cuando lo hagamos, Dios va a transformar nuestras vidas y nos va a mostrar que no estamos aquí solamente para perder tiempo en la tierra, o no solo estamos para esclavizarnos en algún trabajo, en alguna otra área, estamos aquí para vivir en libertad y para glorificar el nombre de Él. Así que Dios quiere ayudarte en este proceso, en este transcurso, en todo este tiempo que estás pasando en esta tierra. Inciso K, una mirada a la Biblia, contenido o tabla de la Biblia. Si puedes ir ahí a la tabla de la Biblia, es interesante encontrar al inicio de la Biblia, encontramos el índice, la tabla o el contenido, y en ella podremos conocer el número de páginas para localizar con facilidad los libros, ¿verdad? Cada Biblia es diferente en su presentación, así que tenga cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí en esta Biblia que yo tengo, para alguien que es nuevo, para alguien que está comenzando todavía a aprender sobre Dios, sobre la Biblia y no puede usarlo porque pueden estar buscando un libro en el Nuevo Testamento y seguramente estará en el Antiguo Testamento o viceversa. Pero aquí pueden ir a la tabla de la Biblia. Por ejemplo, en esta Biblia dice que el libro de Ruth está en la página 246. Así que alguien nuevo puede venir y decir, ok, Ruth, en la página 246, y va a la página 246 y justamente aquí está el libro de Ruth, página 246. De esa manera podemos enseñar a los nuevos a buscar y a ubicarse en la palabra de Dios. Y así podemos enseñarle mientras puede aprender las tablas de la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y poder ya tener ubicados los libros. También los números de capítulos y versículos. Recordemos que el capítulo, nosotros quizás lo sabemos, muchos lo saben. El capítulo es el número grande, el versículo es el número pequeño. Ejemplo, Génesis 1:3, ¿verdad? Aquí está. Pero muchos no lo saben, muchos no saben diferenciar el capítulo y el versículo, por lo tanto hay que enseñarles a los nuevos específicamente. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Así que vamos a enseñar la diferencia entre capítulo y versículo. Es muy importante. Algunas Biblias traen concordancia, ayuda a localizar los textos conocidos y a hallar los principales pasajes relacionados con los temas bíblicos más significativos. Otras Biblias contienen temas de interés, desde consejos hasta mapas, etcétera. Otras no incluyen información adicional, así que hay diferentes Biblias, ¿verdad? Desde Biblias pequeñas, Biblias medianas, Biblias grandes, Biblias para mujeres, Biblias para niños, Biblias para matrimonio, Biblias para liderazgo. Hay mucho. Y cada uno contiene diferente tipo de ayuda. Así que no nos confundamos. Hay Biblias de estudios que el autor, en base al estudio, ha escrito su comentario. Eso no es palabra de Dios. Lo sacó de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es en sí el texto. Lo que ellos hacen es estudiar todo el contexto y darnos a conocer con más facilidad los pasajes que quizás para nosotros son difíciles. Y es bueno tener, obviamente, Biblias específicas para estudiarlas. Una de ellas, una recomendada, es la Biblia de estudio de John MacArthur. La Biblia MacArthur es fabuloso, doctrinal. Y bueno, en fin, a partir de eso hay otras Biblias que también son recomendables, ¿verdad? Así que conclusión. La Biblia fue inspirada por Dios, por lo tanto es 100% confiable. Escuchen, 100% confiable. No hay duda. No tiene que existir duda de la palabra de Dios. No debe. Yo no tengo ninguna duda de la palabra de Dios. Es 100% confiable, he confiado en mi vida, he creído totalmente en lo que ella contiene. Es verdad. Otra vez, pueden haber aparentes contradicciones, pero eso es solucionable investigando un poquito más el contexto, el significado, los idiomas, en fin, ¿verdad?
puede transformar nuestras vidas completamente. Lo ha hecho con muchos. Lo hizo con muchos personajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Lo está haciendo el día de hoy. Lo hizo conmigo. Transformó mi vida y ha transformado la suya y va a seguir transformando a muchas personas más. Así que la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa. Ella tiene toda la autoridad. Es inerrante, es decir, no tiene errores, no existe errores en ella, pero también es efectiva. Significa que si nosotros la vivimos, la obedecemos, tiene un efecto muy especial en nuestras vidas que nos cambia, ¿verdad? Así que para concluir, dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Luego dice, léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. También dice, contiene luz para dirigirlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alentar. Es el mapa del viajero, la vara del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. Aquí el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es el tema principal, nuestro bien su designio y la gloria de Dios su fin. Debe llenar la memoria, dominar el corazón y guiar los pies. Demanda la responsabilidad más elevada, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que tomen a la ligera su contenido. Así que no tomemos a la ligera el contenido de Dios, por favor. No la tomemos a la ligera. La palabra de Dios no es cualquier libro, el servir a Dios, seguir a Dios no es cualquier juego, no es cualquier cosa. Debemos tomarle importancia a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que aquí hay algunas preguntas. Me gustaría que ahí pudiera contestarlo con tranquilidad. Obviamente yo no me puedo detener mucho tiempo, pero la pregunta primera dice, ¿qué es la Biblia? Ya dijimos, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? La Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cuántos hombres escogió Dios para que escribieran su palabra? Le dejo la respuesta. Le dejo para que responda. ¿Vivieron todos estos hombres en un mismo momento de la historia? Bueno, hemos dicho que no. Cada uno vivió en contexto diferente, en una época diferente, en una fecha diferente, ¿verdad? No todos vivieron en el mismo tiempo y en el mismo lugar. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Bueno, ustedes lo saben. ¿En qué continente escribió la Biblia? También lo dijimos. Y la número 7 es, ¿leerás un capítulo diario de la Biblia? Ok, si la respuesta es sí, perfecto. Esperaría que no fuera, que la respuesta fuera sí y no un no, ¿verdad? Así que me gustaría que por lo menos un capítulo diario, un capítulo. Después les vamos a ir enseñando cómo leer la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Y número 8, ¿todas las personas están separadas de Dios por su pecado? La respuesta es sí, ¿verdad? Es sí. Ya aprendimos que la Biblia enseña que las personas necesitan salvación y por lo tanto tenemos que estar conscientes que están separadas de Dios, pero también pueden unirse a Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Yo desearía que ustedes hayan creído en Cristo, yo ya lo hice y espero que también a quienes va a enseñar puedan también creer en Cristo como Salvador personal. Ha sido una bendición compartir esta primera lección con ustedes. Dios les bendiga y cualquier duda o pregunta, estamos listos, dispuestos para leer sus preguntas o escuchar sus preguntas a través de una llamada y poder responderles. Dios les bendiga y que tengan un bonito día.